¿Qué tal? Qué gusto que se conecta a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano. En este caso, nuestro curso que es el Evangelio de Mateo, donde estamos estudiando, analizando el testimonio que nos da este evangelista, que en sus tiempos lo da hacia los judíos para tratar de explicar por qué Jesús es el Cristo, por qué Jesús es el Hijo de Dios, por qué Jesús es el Mesías esperado, ¿no? Y esto nos permite entender, como lo hemos venido diciendo, el estilo de escritura de Mateo, ¿no? Este estilo de hacer hincapié mucho, sobre todo en las profecías mesiánicas, ¿no? Y este hincapié en demostrar por qué Jesús cumple todas las expectativas de aquel que había de venir, ¿no? Le agradezco mucho que tome este tiempo para pues capacitarse, para crecer en conocimiento, en gracia. Y qué mejor manera de hacerlo que poniéndolo en oración. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude no solamente a crecer en estatura y en conocimiento, sino también en gracia, y que sea de provecho este curso para nosotros, sobre todo en esta sesión, la sesión de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias porque nos permites este estudio, gracias por tu palabra. No dejamos de agradecer el regalo de tu palabra porque a través de ella te podemos conocer. Te pedimos encarecidamente que hables a nuestros corazones y que seamos ministrados bajo tu bendición, querido Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos ya prácticamente entrando en lo que sería la sesión número 10. Ya está avanzado nuestro curso, ya estamos llegando a la recta final, ¿no? Y basados en este libro de Rafael Porter y de Gabriel López, denominado Listos para el Rey, ¿no? Este título que han propuesto los autores para dejarnos una pregunta, ¿no? Dejarnos una reflexión en la pregunta, donde Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey. Él tiene todo el principado y toda la potestad. La pregunta es, ¿nosotros estamos listos? Porque vemos a través del Evangelio de Mateo que muchos judíos no estaban listos, ¿no? Y no se trata nada más de analizar el si estaban o no estaban listos y el por qué si lo estaban o no lo estaban, ¿no? Nos tiene que llevar a la pregunta personal, a la pregunta individual y profunda. ¿Nosotros estamos listos? Y es así que a través de este libro, de este estudio, Rafael Porter y Gabriel López nos presentan esta 10ª sesión que ellos titulan La respuesta al rechazo. ¿Cuál respuesta al rechazo? Bueno, veíamos en la sesión anterior, la sesión 9, que Jesús ya se presenta en la ciudad de Jerusalén. Y al presentarse en Jerusalén, digamos que el propósito es el ya revelarse como el Mesías, ¿no? Y obviamente al hacer esta presentación oficial también vendrá ya un rechazo por parte de los líderes religiosos a nombre del pueblo que también será oficial, ¿no? Y ante este rechazo, de manera oficial, de manera ya abierta de parte de los líderes religiosos, es que entonces entramos a lo que sería el capítulo 10 de nuestro estudio, la 10ª sesión de nuestro curso, para analizar cómo responde Jesús ante este rechazo. ¿Cómo lo hará? Pues a través de la advertencia de los juicios que vendrán para todo aquel que le ha rechazado, ¿no? Sé que en estos tiempos ministrar juicio no deleita mucho, ¿no? La gente lo que menos quiere saber es hablar de pecado, de condenación, de juicio. Si tú abordas estos temas, pues inclusive hasta eres tachado como una especie de retrógrada, si me permite el término, ¿no? Sin embargo, es una realidad, ¿no? Algo que me gusta mucho siempre compartir cuando se habla de la Biblia es que sí es cierto, la Biblia habla de condenación, habla de juicio, pero si nos quedamos ahí, entonces la Biblia, el Evangelio no es Evangelio. El Evangelio es tal porque como su nombre lo indica, Evangelion, buenas nuevas, es que frente al juicio y frente a la condenación hay una alternativa, o más que una alternativa, hay una solución, ¿no? Hay una solución a esto,
que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces no nos podemos quedar nada más con el juicio y con la condenación, sino que tenemos que también observar, ¿no?, la solución que nos ofrece Dios el Padre a través de Cristo Jesús, y por lo tanto ya no hablamos de que se trate de un evangelio de condenación, ¿no? Porque no, evangelios son las buenas nuevas de cómo Cristo es la solución a esa condenación. La condenación es un hecho, es una realidad que todos seremos juzgados, le guste o no, quiera usted creer o no en Dios, eso no cambia el hecho de que Dios existe y de que entregaremos cuenta delante de Él por ser creación suya, ¿no? Entonces Jesús lo que hace es dar la respuesta a este rechazo, entrando de lleno ya al repaso de la sesión 9, donde le decía que se da ya la presentación formal y el rechazo formal, ¿no? Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, este famoso pasaje de la entrada triunfal, ¿no? Y sobre todo el ministerio que empieza a ejercer en el templo, primero purificándolo y después ministrando en él, ¿no? Y ahí viene una condenación para Israel, donde será ilustrada en la higuera seca, esta higuera muy frondosa, muy linda, muy frondosa, pero muy infructífera, ¿no? Y los autores reflexionan en este sentido y nos dicen, Jerusalén y en general Israel es así, ¿no? Pero en especial Jerusalén es esta ciudad que se jacta de tener hojas muy frondosas, ¿no? Pero que en realidad no produce fruto, ¿no? Y que obviamente nos tiene que llevar a pensar a nosotros, ¿no? Si quizá no estamos caminando en una frondosidad de hojas, pero en realidad no tenemos fruto, ¿no? Y seamos sinceros, porque lo hermoso del Evangelio es que el Evangelio es sincero, ¿no? Al Señor no le sirven las higueras secas. Y por mucho que nosotros tengamos esta frondosidad de hojas, ¿no?, si me permite usted la alegoría, por mucho que tengamos esta frondosidad de hojas, si no tenemos fruto, simplemente no servimos, ¿no? Estamos condenados tarde o temprano a secarnos, ¿no? Y entonces ante esta condenación a Israel, es que Jesús propone tres parábolas, que son los dos hijos, usted recordará. El padre da un mandato y uno de los hijos dice que hará, pero no lo hace, y el que dice que no lo hará termina haciéndolo, ¿no? Es una parábola que trata de ilustrar el corazón de líderes religiosos, aquellos que dicen que aman a Dios, pero que no hacen nada para demostrarlo, y aquellos que están luchando, pero que al final terminan cediendo. Son estos líderes religiosos que al final terminan cediendo y que son los que Dios espera, ¿no? Están los labradores malvados, aquellos que se les ha encargado una viña, ¿no? Y ante la ausencia del amo, pues estos empiezan a abusar del cuidado que les fue encargado, y pese a que el amo empieza a mandar mensajeros para hablar de su pronto regreso, pues ellos inclusive hasta terminan matando a los mensajeros, ¿no? El amo dice, ok, si mando a mi hijo tendrán consideración de él. Y lo que dicen estos siervos malvados es que, pues si matan al hijo, tendrán más probabilidad de hacerse de la viña, ¿no? Y entonces matan al hijo, y es por esa razón que entonces el dueño de la viña ejerce un juicio contra estos labradores malvados. Es la ilustración de prácticamente la historia que hemos vivido, ¿no? De un pueblo que no solamente rechaza a Jesús, sino que inclusive le crucifica, ¿no? Y obviamente viene un juicio ante esto, ¿no? Y también tenemos la parábola de los invitados indispuestos, aquellos que son invitados a una boda y que ponen distintos pretextos para no asistir, ¿no? Jesús lo está refiriendo a los fariseos, lo está refiriendo a los escribas, a los saduceos, ¿no? Estas personas que son invitados a vivir una vida piadosa, una vida misericordiosa, y que están más encantados en su práctica religiosa, en su práctica tradicionalista, en su práctica ritualista, ¿no? A tal grado que a mí no me interesa ir a la boda porque yo tengo que cumplir con mi trabajo ceremonialista, si me permite el término. Y le repito, siempre hay que estar considerando, si en mi vida yo no estoy cayendo en estas situaciones donde quizás estoy abandonando lo importante de la vida piadosa,
de esta vida que reconoce en todo camino al Señor y de esta vida de misericordia, esta vida que tiene el amor por el otro, y estoy más entretenido y más empeñado en las formas, ¿no? En pequeñeces, que lo veremos, es tema de hoy también, ¿no? Y vimos a través de los pasajes de la novena sesión algunos cuestionamientos. Es interesante cómo distintas fuentes, distintos agentes le hacen cuestionamientos al Señor con distintas intenciones, ¿no? Tenemos a los discípulos que con una sana intención ellos hacen preguntas, ¿no? Pero también tenemos a los líderes religiosos que con una muy mala intención cuestionan a Jesús, y es muy hermoso ver la sabiduría con la cual Jesús responde a todas estas cuestiones. ¿Cuáles son estos cuestionamientos? Bueno, hay quienes de mala fe le cuestionan acerca del divorcio, ¿no? Recuerdo, discúlpeme por el ejemplo, pero recuerdo cuando me juntaba con mis amigos a jugar dominó, ¿no? De repente alguien iba a soltar una pieza del dominó que sabía que iba a hacer daño, que iba a afectar al resto de los jugadores, y entonces decía, ahí les va un calecito, ¿no? O sea, para calar, a ver qué hacen con esta ficha, ¿no? Y a veces yo leo estos pasajes y me imagino a los fariseos como teniendo este corazón, ¿no? Ahí le va este calecito a este hijo del carpintero a ver qué hace, ¿no? Y vaya sorpresa que se llevaban. Entonces ahí te va este calecito, y a ver, Moisés, la ley habla del divorcio, ¿no? Y Jesús habla acerca de los planes originales de Dios respecto al divorcio, ¿no? Y de su mala interpretación de las escrituras. Lo mismo lo va a hacer con la resurrección, ¿no? Donde los saduceos que no creen en la resurrección le tirarán este calecito, ¿no? Acerca de la resurrección, y Jesús muy atinadamente les vuelve a hacer ver que son ignorantes de las escrituras, y da una revelación muy interesante acerca de cómo será la vida después de la resurrección, donde dice que nadie se dará en casamiento, por ejemplo, ¿no? Preguntas como acerca de la salvación, esta viene de sus discípulos, ¿no? Y es el pasaje con el joven rico, donde Jesús establece que cualquiera que abraza las riquezas difícilmente confiará en Dios y no podrá participar del reino de los cielos, ¿no? Y entonces los discípulos se preguntan y hacen una pregunta muy honesta, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo, no? Y Jesús responde con mucho amor, ¿no? Pues es que de eso se encarga el Padre. Nadie puede por sí solo. Ni usted ni yo podemos ganar el cielo por nosotros mismos. Necesitamos del amor y de la misericordia de Dios, ¿no? Una pregunta que le decía yo, de repente parece hasta como muy interesada. Le decía yo, creo que la pregunta es honesta. Creo que a lo mejor el momento fue imprudente por parte de Pedro, pero la pregunta, creo yo, es honesta. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recibiremos, no? Cualquiera diría, ay Pedro, tú solamente y tus intereses, ¿no? De ver qué vas a ganar. Quizá sí, ¿no? Pero le decía yo, considere que pues en cierta manera sí, los discípulos dejaron su trabajo, su fuente de ingreso, ¿no? No, si no al 100%, ¿no? Pero pues muchas veces dejaron hogar, etcétera, por cumplir el ministerio con el Señor. Y yo me atrevo a traducir la pregunta como, no tanto como qué recibiremos a cambio, sino, ¿en verdad valdrá la pena esto? Los que sirven en el ministerio creo que me entenderán muy bien, ¿no? Cuando de repente tú te desgastas en el ministerio y siempre te llevas a esta pregunta, ¿no? ¿En verdad vale la pena todo esto? ¿No? Y no es una mala pregunta, porque es una pregunta que si lo analizamos nos acerca a Dios, ¿no? Señor, ¿en verdad vale la pena hacer estos sacrificios por el ministerio o por la obra? Y lo hermoso es que Dios nunca tarda en contestar, ¿no? Preguntas acerca de la jerarquía, ¿no? De quién será el mayor en el reino de los cielos, donde Jesús establece un principio muy hermoso de servicio, ¿no? El que quiera ser el mayor, hágase como el menor, ¿no? Y el que quiera tener esta posición, pues primero tiene que servir, ¿no? Preguntas sobre la adoración y la autoridad que son más bien hechas por los fariseos, ¿no? Oye, ¿por qué permites que estos te adoren, no? O ¿con qué autoridad haces estas cosas, no? Estas son preguntas más bien
de confrontación, ¿no? A las cuales Jesús responde en cuanto a la adoración con la palabra, ¿no? Bueno, pues la Biblia dice que de la boca de los pequeños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, y pues ustedes están viendo la evidencia de esta palabra, ¿no? En cuanto a la autoridad, igual, ¿no? Le repito, es como este calecito, ¿no? El soltarle esta ficha, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas, no? Y Jesús le suelta una mejor ficha, ¿no? Ustedes díganme con qué autoridad Juan ministraba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro calecito, que es la pregunta del tributo, ¿no? ¿A quién hay que dar tributo? ¿A César o a Dios? En la cual Jesús responde que simplemente se le devuelve a cada quien lo suyo, devolverle a César lo que es de César, sus impuestos, y a Dios lo que es de Dios, que es su adoración, ¿no? Y no mezclar la deidad de Dios y sobre todo la adoración a Dios, no mezclarla con pagos como los impuestos gubernamentales, ¿no? Y también viene la pregunta del mayor mandamiento, ¿no? Del sistema, le decía yo, de este sistema fariseico, ¿no? De 600 y tantos mandamientos que ya tenían muy estructurado, que ya tenían muy bien trabajado, que el fariseo se sentía orgulloso de este sistema, ¿no? Y entonces, una manera también como de probar al Señor, vamos a ver si conoces el sistema que a nosotros nos ha llevado años a armar, cuál es el mayor mandamiento, y Jesús le responde a este fariseo con la ley resumida en dos, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? La respuesta es convincente. De hecho, el fariseo, sobre todo en el relato de Lucas, nos dice que este fariseo se queda convencido de la respuesta, ¿no? Bueno, de hecho, Jesús le dice que el mayor mandamiento es amar a Dios, y el segundo, no menos importante, amar al prójimo, y ahí es donde este maestro de la ley de repente como que repela, como que quiere entrar en un debate intelectual, ¿no? Y empieza a argumentar quién es el prójimo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y es donde Jesús nos regala ahí en el Evangelio de Lucas la parábola del buen samaritano, ¿no? Pero la realidad es que al final el fariseo queda convencido de la respuesta, ¿no? Y entonces viene la jugada maestra de nuestro Señor Jesucristo, donde cierra el dominó, ¿no? Perdón por la alegoría o la metáfora, ¿no? Pero ahora es tiempo del Señor, y el Señor suelta también, a ver, ahí les va este calecito, ¿no? El Mesías, ¿hijo de quién es? ¿De David? Porque si es hijo de David, ¿qué es lo que responden los fariseos inmediatamente? Es hijo de David, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué en el Salmo David dice, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? A lo cual dice la palabra, nadie pudo responder, y a raíz de eso ya nadie más osó realizar más preguntas, ¿no? Eso es prácticamente el panorama de la sesión anterior, que nos lleva entonces a la sesión del día de hoy, donde arrancamos el capítulo 23, perdón, con la advertencia de motivos religiosos, ¿no? Donde, repito, ya había un rechazo por parte de los líderes, ¿no? A nombre del pueblo, ¿no? Lo que lo hacía ya un rechazo oficial, donde mucha gente del pueblo estaba identificada con los líderes, y de veras para ellos Jesús no era más que el hijo de un carpintero que estaba lunático, ¿no? No, pese a todas las señales, preferían creer en el sistema religioso porque les era más cómodo o porque había intereses de por medio, ¿no? Entonces Jesús hace una advertencia en cuanto a los líderes, y yo quiero que preste usted mucha atención aquí, porque está interesante esto, porque estas palabras resuenan actualmente. Jesús advierte en cuanto a los líderes: sométanse a ellos, ¿no? Y cuesta mucho leer estas líneas en la Biblia. Uno abre la Biblia y llega a este pasaje, y de repente Jesús nos invita a someternos a los fariseos. Uno diría, a ver, espérate, Señor, en pasajes anteriores les has llamado camada de víboras, les has llamado sepulcros blanqueados,
¿no? Y de repente me dices que me someta a los líderes. Es un ejercicio muy interesante de humildad, de sujeción. Qué importante es que nosotros siempre estemos sujetos a una autoridad, aun cuando la autoridad está en error. No se trata de que si la autoridad está bien, yo le voy a obedecer y si no, no, porque entonces estaríamos cayendo en una situación de conveniencia, ¿no? Y si yo creo conveniente no sujetarme a nadie porque nadie me parece bueno, entonces discúlpeme usted la expresión, soy un mulo sin freno, ¿no? Soy un caballo sin bridón, sin rienda, ¿no? Que pues también terminaré haciendo lo que yo quiera, ¿no? Llevémoslo a la vida cotidiana, ¿no? El caso de nuestros jefes en el trabajo, el caso de nuestros gobernantes, o pudiera pasar inclusive hasta con nuestros propios padres, ¿no? Quizá no son buenos, pero son nuestra autoridad. Y qué gran ejercicio, porque si lo analizamos, hasta es un ejercicio de fe. Qué gran ejercicio de fe es ejercitar y desarrollar la sujeción ante ellos, aun si son malos padres o si son malos gobernantes o si son malos jefes, ¿no? Entonces, la verdad es que es interesante este pasaje en este sentido, ¿no? Porque ante la advertencia de la religiosidad y del ritualismo de los fariseos, Jesús aún así nos llama a someternos, ¿no? A someternos a la autoridad. Lo que sí es que Jesús aclara, no sigan su ejemplo, ¿no? No sigan su ejemplo. De ahí que no tiene cabida la acusación que más adelante le harán a Jesús de insurrección, ¿no? Es que este hombre alborota al pueblo. En realidad, Jesús no alborotó al pueblo, porque si Jesús hubiese querido alborotar al pueblo, su argumento sería, no se sometan a las autoridades, no se sometan a los fariseos, no se sometan a las autoridades romanas, no se sometan a César. Y Jesús jamás, jamás, jamás da esa indicación. Todo lo contrario, siempre nos habla de someternos, de sujetarnos, pero nos advierte, aquí está la advertencia, ¿no? Cuidado, cuidado con seguir su ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso de los fariseos, de los escribas, los saduceos, son personas que dicen y no hacen, ¿no? Que les encanta poner cargas sobre otros cuando ellos no son capaces de llevar ni siquiera cargas más ligeras, ¿no? Y entonces son personas que les gusta actuar más para ganar, para tener ganancias personales o para ser vistos por los demás, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos en nuestro hogar, en lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, de no caer en esta dinámica donde de repente yo ejerzo juicios severos de los cuales ni siquiera yo puedo cumplir, ¿no? O de repente me es muy fácil decir cómo debieran ser las cosas cuando ni siquiera yo las hago. O peor aún, ¿no? Cuando hago las cosas simplemente por un motivo personal, porque hay una ganancia personal de por medio, o simplemente porque quiero ser visto de los demás, ¿no? El fariseo se mueve por el interés personal, por el prestigio, ¿no? Y de esto es de lo que Jesús nos advierte. No sigan su ejemplo, ¿no? No sigan su ejemplo. Mira, puedes tener un mal jefe, un mal líder, quizás hasta malos padres. Te tienes que sujetar a ellos, pero no sigas su ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros tenemos mucho la cultura de si son malos padres, si son malos jefes, si son malas autoridades, revélate, levanta la voz, ¿no? Y eso va en contra de toda esencia de lo que Cristo espera de nosotros, ¿no? Advierte también, hace una advertencia sobre la exaltación. Precisamente estos hombres que buscan el prestigio han permitido algo en la gente, ¿no? Que sean exaltados por la gente, haciéndose llamar o permitiendo que se les llame padre o maestro, ¿no? Entonces Jesús hace una aclaración, cuidado, padre solamente hay uno y es el que está en los cielos, ¿no? Y yo soy el maestro, ¿no? Yo soy ese rabí, entonces
tengan cuidado de no provocar eso en la gente o que la gente no lo provoque en ustedes, ¿no? De repente nos queda nada más el término coloquial maestro. Yo soy maestro de la Escuela de Desarrollo Cristiano, ¿no? Entendiendo este título de maestro como una función. Bueno, soy el instructor de la clase, ¿no? Porque en realidad el maestro, el ejemplo, el que nos guía, pues es el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente Él, el autor y consumador de la fe, lo llama Pablo, ¿no? Solamente Él es quien merece toda la exaltación, junto con Dios el Padre, porque Dios el Padre es el que ha provisto todo. Nos ha provisto de su Hijo, de la salvación a través de su Hijo, nos ha provisto del Espíritu Santo, nos ha provisto de la palabra, ¿no? Entonces, claro que Él merece toda exaltación, ¿no? No la merezco yo por lo que hago en mi iglesia, en mi hogar o en mi trabajo, porque es mínimo comparado a lo que Dios ha hecho, ¿no? Por eso es que Él es digno de toda gloria y alabanza, ¿no? Y entonces aquí Jesús culmina esta parte con el principio de la exaltación-humillación, ¿no? Aquel que se alabare será humillado y aquel que se humille será alabado. Bien, siguiendo adelante, entonces vienen los famosos ayes contra los líderes religiosos, ¿no? ¿Qué son los ayes? Esta es una expresión muy propia de algo que se conoce como hebraísmo. Los hebraísmos, ya lo habíamos mencionado antes, son figuras literarias muy propias de la cultura judía o de la cultura israelita, ¿no? Donde se presentan ideas acompañadas de la expresión hay, ¿no? De hecho, estoy observando que tengo aquí un error ortográfico, ustedes disculpen, porque este hay con H es de haber, ¿no? Y no, discúlpeme, es sin la H. Ay, esta expresión de lamento, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Ay de mí, ¿no? Entonces, refiriéndose a los líderes religiosos, los cuales para Jesús, ¿no? Lo manifiesta muy bien, son un estorbo al reino. ¿Por qué? Porque ni entran ni dejan entrar, es lo que decía el Señor Jesucristo, ¿no? Su corazón está alejado de Dios, ellos simplemente no quieren escuchar a Dios, no quieren escuchar realmente la esencia de la ley, que es el amor, porque están más ocupados en otras cosas, ¿no? Y entonces vienen estos ayes, estas advertencias: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y va a dar distintas ideas, ¿no? Distintos argumentos del por qué estas expresiones de lamento conocidas como ayes, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan la religión más para robar que para salvar almas. Porque es cierto, buscan ganar a otros, pero como adepto para explotarlos, no porque realmente les importe la vida espiritual y la condición eterna de los demás. ¿No? Porque usan más la interpretación de la ley, lo que le llamamos técnicamente la hermenéutica. Utilizan la hermenéutica, la interpretación de la ley de Dios y de la palabra de Dios, más para justificar sus faltas, ¿no? Y porque, le repito, se concentran en nimiedades, ¿no? Se concentran en detalles muy, muy pequeños, muy insignificativos, ¿no? Y pierden de vista la esencia y el propósito de Dios, ¿no? Porque están muy ocupados en la vestimenta y en el ritualismo de purificación externa, pero están contaminados por dentro. La famosa expresión de sepulcros blanqueados, ¿no? Muy hermosos por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro, ¿no? Y son personas que están muy, muy, muy enfocadas en la imagen externa, en hacerse de un nombre. En otro pasaje lo habíamos visto, ¿no? En el Sermón del Monte, donde dice que aman ocupar los primeros lugares, ¿no? Y a través de esto, pues, desvían a las personas, ¿no? Porque las personas no logran ver realmente la bendición del reino.
¿Por qué? Porque lo que ellos ven es simplemente personas ocupadas en su imagen externa, ¿no? Le digo, son estas personas que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Y no solamente eso, sino también menciona el Señor Jesucristo que son personas que condenan el pecado de los antepasados, pero ellos repiten este pecado de los antepasados, como la muerte de los profetas, ¿no? Menciona ahí la muerte, por ejemplo, de Zacarías. Se entiende que el profeta Zacarías fue asesinado ahí, inclusive en el atrio del templo, por parte de aquellos que simplemente no les gustó la palabra de confrontación que les dio Zacarías, ¿no? Siguiendo con el capítulo 23, ¿no? Después de estas famosas expresiones conocidas como ayes, viene el juicio contra la generación, contra esa generación que está viviendo el tiempo de Jesús, ¿no? Y obviamente el lamento por Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta generación, les repito, muchos de ellos han preferido a los líderes. De hecho, hay un pasaje que dice que inclusive muchos líderes religiosos creían en Jesús, pero no le seguían porque tenían miedo a ser echados de la sinagoga, ¿no? Entonces nos deja ver el corazón, donde pues sí te creo, pero la sinagoga es la sinagoga, ¿no? Y yo no quiero dejar de pertenecer a la sinagoga, ¿no? Entonces, híjole, se vuelve un asunto pues de importancia capital porque eh, tengo que analizar si en mi vida quizá no hay una sinagoga la cual no me permite seguir a Jesús porque tengo miedo a perderla, ¿no? A ser echado de ella, ¿no? Jesús establece en base a todo esto que Dios va a mandar a sus mensajeros y van a ser rechazados igual que sus padres, ¿no? Inclusive hasta asesinados, ¿no? Como sucedió en generaciones anteriores, y por esta causa es que entonces viene un juicio, ¿no? De repente la gente le escandaliza, ay, es que los cristianos hablan de juicio, ¿no? Pero el juicio tiene razón, ¿por qué? Porque Dios, dice su palabra, pedirá cuentas por la sangre inocente derramada de sus profetas, ¿no? Y es así que entonces yo trato de imaginarme el momento y discúlpeme usted, empiezo a especular, ¿no? Es imposible no hacerlo, pero es muy fácil leer ahí en la Biblia, en una página de la Biblia, lamento por Jerusalén, ¿no? Y este famoso pasaje de, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, ¿no? Y no quisiste. Pero, pero yo trato de pensar en el Señor Jesucristo, ¿cómo no golpearía esto anímicamente su corazón, ¿no? Donde con toda la intención trató de rescatar al pueblo de Dios y pues simplemente el pueblo no quiso, ¿no? Y pienso en un Señor Jesucristo, ¿por qué no decirlo así, no? Entristecido, no sé si devastado, ¿no? Pero pues seguramente con mucho desánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jerusalén es el símbolo de algo muy preciado para Dios y sin embargo es pues una gente que rechaza a Dios, ¿no? A tal grado que simplemente pues no quiso la protección de Dios. Es la idea que nos da este pasaje, ¿no? Yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos para protegerlos y simplemente no quisiste, ¿no? Y entonces vemos una Jerusalén que es como la higuera, les repito, muy frondosa, con muchas hojas, pero sin fruto, ¿no? Entonces arrancamos el capítulo 24 con la advertencia del juicio que habría de venir. Y esto surge porque nos dice el capítulo 24, inicia narrándonos que Jesús está con los discípulos ya en la ciudad, están frente al templo. Toma en cuenta que es un templo relativamente nuevo, es construido por Herodes. El templo original, el de Salomón, es destruido en la ocupación babilónica. Estamos hablando por ahí del 536 antes de Cristo.
¿no? Y bueno, después vino un intento de construcción del templo. No, no fue un intento, porque sí se construyó el templo por parte de Esdras, que ya no nos lo dice la Biblia porque vienen estos famosos 400 años de silencio, donde Antíoco destruye ese templo. De hecho, va a realizar un acto que es abominable, que es entrar al lugar santísimo, sentarse junto al arca y proclamarse Dios, ¿no? Y después los mismos griegos van a sacrificar marranos, ¿no? Cerdos, en el altar del lugar santísimo. Y esto es lo que se conoce como la abominación, ¿no? Eh, Profetizada por Daniel, inclusive, ¿no? Donde alguien se va a levantar, se va a sentar en el lugar santísimo y se va a proclamar Dios y va a contaminar el lugar santísimo, ¿no? Entonces, con la Antíoco, perdón, discúlpame, me perdí. Antíoco termina destruyendo ese templo, viene la revuelta de los macabeos, ¿no? Y entonces nos encontramos en los tiempos en los que un rey llamado Herodes, por congraciarse en su territorio donde él tiene jurisdicción, ¿no? Que contempla Jerusalén, pues decide construir el templo, ¿no? Edificar nuevamente el templo, un templo que pues tiene fama de ser muy glorioso. Este templo va a ser destruido en el 70 después de Cristo, ¿no? Por ahí hay algunos pequeños vestigios en el templo actual que se ve ahí en Jerusalén, pero no es el original. El original, o bueno, el de Herodes, es destruido por Tito en el 70 después de Cristo, ¿no? ¿A qué quiero ir con todo esto, no? Estamos hablando por referencias escriturales, perdón, que es un templo muy hermoso, magnífico, ¿no? Y entonces es por esa razón que los discípulos le dicen al Señor: mira el templo, Señor, ¿no? Mira qué hermoso templo. Y la respuesta del Señor Jesucristo es intrigante, ¿no? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y entonces Jesús empieza a explicar el juicio. ¿Cuál es el motivo del por qué Jesús explica el juicio venidero, ¿no? Es el mismo que le diría yo, también explica por qué Apocalipsis tiene la temática que tiene. Uno lee Apocalipsis y de repente uno lee los jinetes, los sellos, las copas, las trompetas, ¿no? Y todo pareciera catastrófico, ¿no? Y cómo Dios nos escribe cosas así. Pero cuando uno ve el verdadero propósito, pues es que Dios quiere que no seamos sorprendidos. Y Jesús no quería que sus discípulos fueran sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros somos prevenidos, entonces no fácilmente flaqueamos en la fe, ¿no? Discúlpeme la comparación, pero es un poco lo que pasa con Israel cuando Dios los saca de Egipto, ¿no? Y entonces Dios prefiere mejor llevarlos a la tierra prometida por otro camino, no por el directo. ¿Por qué? Porque si se hubieran ido por el camino más corto, el usual, hubieran tenido que cruzar las ciudades fortificadas de los filisteos y hubieran tenido que enfrentar la guerra. Dios entiende, lo sabe, el pueblo no está listo para la guerra y dice: si ellos se van por este camino y le salen a la guerra, inmediatamente van a ir van a regresarse a Egipto, ¿no? Entonces, ante esta precaución se evita toda decepción. Es algo similar lo que Jesús hace, ¿no? Donde Él empieza a hablar algunas situaciones importantes acerca del juicio venidero para que ya los discípulos estén prevenidos, para que tú y yo estemos prevenidos y el día que ocurran las cosas no nos sorprendan y caigamos en la decepción, ¿no? Es por eso que cuando nosotros leemos Apocalipsis, ¿no? Nosotros tenemos que verlo siempre con ojos de esperanza, no centrarnos en el juicio por el juicio, en el castigo por el castigo, porque de entrada el castigo y el juicio son justos
es por la sangre de los inocentes derramada, ¿no? Pero tenemos que ver que a todo este juicio, a toda esta catástrofe, viene el retorno de nuestro Señor Jesucristo, los cielos nuevos, la tierra nueva, donde no habrá llanto, ni enfermedad, etcétera, ¿no? Ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? No concentrarnos en que si la señal de la bestia, en que si los cuatro jinetes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no era el propósito del autor y no era propósito de nuestro Señor Jesucristo espantar a los discípulos, ¿no? Comienza hablando acerca del juicio primeramente para con Jerusalén y para con el templo, de ahí esto de no quedará piedra sobre piedra. Tenemos que entenderlo, al igual que en ese momento Jesucristo notificando este juicio venidero, lo mismo se sucede con Apocalipsis, ¿no? Son juicios que tendrán que pasar, que no hay vuelta atrás, ¿no? Es decir, son inminentes, ¿no? Van a suceder. De repente hay gente que dice, no, es que hay que evangelizar a las personas para que no nos suceda el apocalipsis, ¿no? Híjole, les tengo malas noticias, la maldad se va a resfriar y vendrán los juicios de los jinetes, de las copas, las trompetas, ¿no? Los sellos. Discúlpeme usted por cambiar el orden, pero es inminente, ¿no? Porque tiene que quedar eh, como testimonio delante de todo ojo que Jesús es el Señor. Y para eso tendrá que crecer la maldad. Dice Apocalipsis que Él vendrá y que inclusive las naciones de la tierra es tal su maldad que le harán la guerra, ¿no? Y Dios, Jesús, Cristo los va a derrotar, ¿no? No hay otra manera de entender la magnificencia, el poder y la gloria de Cristo, ¿no? Tendrá que pasar, ¿no? Y entonces, ante esta advertencia, pues obviamente vienen las preguntas de los discípulos, ¿no? La Biblia registra una, no sé si sería la única, ¿no? Pero la pregunta es, Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Yo me imagino que quizá, y le repito, estoy especulando, por favor, considere esto, ¿no? Quizá ellos sí fueron preguntando más cosas, ¿no? Detalles, etcétera, pero la palabra ahí nos rescata al menos la pregunta importante, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y entonces Jesús empieza a hacer un detalle de los acontecimientos previos, ¿no? Eh, Empieza a hablar acerca de la tribulación, ¿no? Donde es una serie de eventos internacionales, sobre todo de orden político y de la naturaleza, que van a causar mucha confusión, ¿no? Y esto nos lleva, en este pasaje, en el capítulo 24 de Mateo, es imposible no tener una mirada paralela al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis, ¿no? Donde efectivamente hay confusión y en medio de esa confusión crece la blasfemia contra Dios, ¿no? Y entonces habla acerca de dos etapas que se conocen como la tribulación y la gran tribulación, que las menciona el Señor Jesucristo también aquí en este capítulo 24, donde ya para la gran tribulación vendrá la persecución de los cristianos, ¿no? Y sin embargo se da una promesa, aquel que perseverare hasta el fin será salvo, ¿no? Entonces esto habla de que habrá cristianos sufriendo la etapa de la tribulación, de la gran tribulación, es decir, del anticristo, ¿no? Y ojo, cuando el pasaje nos dice que el que persevere hasta el fin será salvo, no está hablando de la salvación del alma, ¿no? Porque si hablara de la salvación del alma, entonces la salvación se gana por la perseverancia del hombre, no por la obra de Cristo en la cruz, ¿no? No, se refiere a que sí va a haber persecución de cristianos en la tribulación y en la gran tribulación, y todos aquellos que perseveren al final de la gran tribulación, Dios vendrá por los suyos. Y entonces serán salvos de la persecución, ¿no? De la persecución de la gran tribulación. Habla de la abominación desoladora de Daniel, que es esta que le comentaba yo, donde alguien se sentará en el lugar santísimo y se va a proclamar Dios, ¿no? Lo que se conoce como el anticristo, ¿no? Y que será muy obvio para la generación que lo viva en ese momento, ¿no? Una etapa de gran aflicción, pero le repito, también terminará con la intervención de Dios, donde los que perseveren serán salvos de esta persecución.
¿no? Y dice Jesús que en esta aflicción habrá un deseo de muchos por ver a Cristo, y entonces se van a suscitar falsos profetas y falsos informes. Dice el Señor Jesucristo, si escuchan, ahí está, no vayan, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús va a aparecer a todos, ¿no? En medio de la tribulación, nada de que, oigan, creo que Jesús llegó a una universidad, ¿no? No, no. Dice Jesús que Él va a aparecer como el relámpago que cruza el cielo y que está a la vista de todos, ¿no? Y los ángeles en ese momento van a reunir a los suyos, y entonces Jesús empieza a dar como algunas enseñanzas acerca de cómo será su venida, ¿no? Dice que aprendamos de la higuera, ¿no? Que así como la higuera nos avisa cuando se acerca el verano, la hoja se seca y se cae y nos dice que ya el verano está cerca. Bueno, todas estas aflicciones nos están anunciando que vendrá un momento de tribulación, de gran tribulación, y entonces el retorno del rey, ¿no? Eh, Ojo, es muy importante, ¿no? Jesús en Mateo 24 y en evangelios paralelos está anunciando los eventos, no el tiempo, ¿no? De hecho, a la pregunta de los discípulos, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Él responde, pues, ni los ángeles ni yo lo sabemos, sino solo nuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Sino el Padre que está en el cielo. Aquí he escuchado mucho el debate de, pues no se supone que Jesús es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios y es Dios mismo, debiera de saberlo, ¿no? Está utilizando una especie como de hipérbole, de exageración, ¿no? Para que les quede muy claro a los discípulos. A ver, ni los ángeles ni yo lo sabemos. O sea, no es tema cuándo sucederán las cosas. Lo que es tema es que estés consciente de qué cosas sucederán y cómo sucederán, ¿no? Y aprendan de la higuera, que así como la higuera avisa cuándo sucederán las cosas, todas estas serán señales con un propósito, que estén alerta. Y entonces el Señor Jesucristo comparte tres analogías o tres ejemplos, ¿no? Dice, será como en los tiempos de Noé, ¿no? En donde comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, ¿no? Ya, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? En otro evangelio, si no me equivoco, Lucas añade, será como en los días de Sodoma y de Gomorra, donde la gente comía y bebía, donde se casaban y se daban en casamiento. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque de repente la gente toma esto como una situación negativa, ¿no? El comer y beber y el casarse y darse en casamiento como una vida liberal, ¿no? Y entonces, seguramente Jesús se estaba refiriendo a la glotonería y a los deleites del pecado, ¿no? No, más bien el sentido del pasaje es que la gente comía y bebía, cosa que es muy normal, y la gente se casa, cosa que es muy normal, no hay problema en eso, ¿no? El problema es que todas estas personas, por ejemplo, en los tiempos de Noé, fueron advertidas de un juicio y no hicieron caso. Todas estas cosas que sucedieron en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Que comían y bebían y se casaban, tuvieron la advertencia y no hicieron caso, ¿no? Entonces, tenemos que estar alertas y no cometer el error de los tiempos de Noé, donde nadie hizo caso, ¿no? Y entonces les tomó por sorpresa el juicio, ¿no? Obviamente, sí, en tiempos de Noé nos narra que había mucha maldad. Obviamente, en tiempos de Sodoma y de Gomorra nos habla, sí, de una glotonería y de excesos en deleites pecaminosos, ¿no? Pero quizá usted y yo no tenemos un problema de glotonería ni de deleites pecaminosos, y sin embargo no estamos haciendo caso ante las advertencias, ¿no? Entonces no cometamos el error de los tiempos de Noé. Estar alertas, y pone el ejemplo del ladrón en la noche, ¿no? La venida del Hijo de Dios será como ladrón en la noche, donde dice, el ladrón no avisa cuándo va a robar, ¿no? Si la persona supiera cuándo va a robar, se prepara, ¿no? El ladrón ataca por sorpresa, ¿no? Entonces, la enseñanza es que
nadie que le tome por sorpresa, ¿no? Ninguna persona que en verdad está preparado, está alerta y está esperando a su Señor, sentirá que sufrirá pérdida. ¿Por qué? Porque su corazón está puesto en esperar a su Señor, ¿no? Y viene también la comparación del siervo fiel y prudente, el cual considera el retorno de su amo en cualquier momento, ¿no? Bien, siguiendo adelante, viene un juicio contra Israel, donde Jesús establece que Él regresará a juzgar a Israel y entonces nos comparte dos parábolas que tenemos que ser objetivos. Son parábolas realmente dirigidas al pueblo de Israel, que hay muchos principios de los cuales nosotros podemos aprender, pero tenemos que tener, sí, como este cuidado de entender que son parábolas realmente para el pueblo de Israel, ¿no? Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes, algunas versiones le llaman fatuas, ¿no? O insensatas, ¿no? Donde son convidadas a la boda, ¿no? Y pues obviamente las que están preparadas participan de la boda y las que no consideraron preparar aceite o estar preparadas con aceite, pues quedan fuera de la boda, ¿no? Es interesante cómo el Señor Jesucristo ocupa un ejemplo de algo muy cultural, ¿no? Para ilustrar precisamente este juicio a Israel, donde en el regreso del Hijo de Dios algunos estarán preparados y otros no, aunque la invitación es para todo el pueblo, ¿no? Y entonces también viene la parábola de los talentos, donde un amo le da a 3 siervos una cantidad de talentos, 2 de ellos lo echan a trabajar y devuelven lo que les fue dado con ganancia, pero uno de ellos, sabiendo que su amo era severo, prefiere mejor enterrar el talento, ¿no? Entonces, en esta parábola de los talentos, donde nuevamente es Dios trayendo un juicio a su pueblo, vemos que Dios concede la responsabilidad de acuerdo a las capacidades, y la responsabilidad de Israel era grande, ¿no? El pasaje no habla de salvación, no habla de que la persona se salvó y fue un siervo prudente y fiel y entró en el gozo del Señor porque trabajó por más talentos. No, no, no. Nos está hablando del corazón de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos que le aman van a buscar fructificar sus talentos, ¿no? Mientras que aquellos que no le aman realmente, inclusive ven a Dios como un juez, y a veces hasta lo ven como un juez injusto, ¿no? De ahí que inclusive en el pasaje llama al siervo infiel como malo, ¿no? Y bueno, pues viene también ya para terminar el juicio hacia los gentiles, ¿no? Es prácticamente la segunda mitad del capítulo 25, donde el Señor Jesucristo habla acerca de las ovejas y las cabras, y donde habrá una separación de las ovejas y de las cabras, ¿no? Unos a la derecha, otros a la izquierda, y donde unos serán llevados al reino de Dios y los otros serán llevados al lugar de tormento, ¿no? Los autores de este libro de Listos para el Rey proponen que se trata de un juicio hacia los gentiles, ¿no? Los gentiles son estas personas que ayudarán al pueblo de Israel, ¿no? El pasaje es muy famoso donde dice: todos aquellos que me dieron de comer, de beber, que me alojaron, ¿no? Que me vistieron, que me atendieron, serán benditos de mi Padre, ¿no? Y la pregunta de ellos: ¿y cuándo te dimos de comer o cuándo te dimos de beber, etcétera, ¿no? Es este pasaje que inicia con la separación de las ovejas y las cabras. Las ovejas son todos aquellos que le dieron de comer, de beber, que le alojaron, que le vistieron, que le atendieron y que le visitaron, ¿no? Las cabras son aquellos que no lo hicieron, ¿no? Y la pregunta es que, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos, se me fue la palabra, disculpe, como extranjero, ¿no? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo te vimos encarcelado, ¿no? Dice: cuando lo hicieron a uno de estos mis pequeños, dice una versión, hablando de Israel, me lo hicieron a mí. Entonces, ustedes gentiles, cuando le dieron de comer al hambriento, beber al sediento,
darle alojamiento al extranjero, a vestir al desnudo, ya parece oración, discúlpame, ¿no? Cuando lo hicieron por mi pueblo, ¿no? Lo hicieron para mí, ¿no? No sé si realmente la interpretación aquí es forzada o no, pero creo yo que hay algo muy importante que sí nos deja este pasaje, ¿no? Israel es el pueblo de Dios, eso es indudable, ¿no? Y tenemos que caminar con mucho temor. De repente mucha gente critica al pueblo de Israel, ¿no? En la actualidad inclusive, cuando no tenemos que perder de vista que es el pueblo de Dios, ¿no? Es el pueblo de Dios. Alguna vez alguien me preguntaba en una clase, ¿y por qué Dios tiene sus consentidos, ¿no? Y decía, bueno, número uno, no lo veamos a la manera del hombre. El hombre tiene sus consentidos, como maestro tienes tus alumnos consentidos, como padre quizá tienes tus hijos consentidos, aunque todos los amas, pero puedes tener preferencia por alguno, o si no preferencia, más identidad con alguno. Pero toma en cuenta que lo hacemos desde nuestra humanidad es imperfecta, ¿no? Si Dios tiene un consentido llamado Israel, lo va a hacer desde su perfección. Y número dos, lo puede hacer simplemente porque es soberano, ¿no? Porque es un pueblo que Él se formó para sí, lo dice su palabra, y que inclusive lo liberó de Egipto, lo liberó de un cautiverio, ¿no? Entonces, pues Dios tiene todo el derecho de reclamar a Israel como su pueblo y pues simplemente no nos afecta porque yo sé que Dios me ama, aunque no soy judío y pues no tengo por qué pretender serlo, ¿no? Dios me ama y punto, pero sí tengo que estar consciente que Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, pues obviamente también esto se refiere, no está hablando de salvación por obras, ¿no? Se refiere a cómo está nuestro corazón con respecto al trato del pueblo de Dios, ¿no? Para terminar, para reflexionar, ¿de qué maneras podemos caer en la exaltación? Hay que tener mucho cuidado de no ser como los fariseos y de repente desarrollar un cristianismo en el que nos estamos moviendo por la exaltación, ¿no? ¿En qué áreas estamos poniendo más énfasis en trivialidades, ¿no? Frente a lo que realmente es la esencia del Evangelio y a lo que a Dios le importa? Fíjense, aunque las parábolas están dirigidas a Israel, hablábamos de las 10 vírgenes, por ejemplo, o de los talentos, también están dirigidas a la generación que sufrirá la tribulación. Por lo que nosotros somos una posibilidad, porque no sabemos cuándo será la tribulación, ¿no? Y quizá nos pueda tocar a nosotros esta generación, quizá no, quizá serán nuestros hijos, nuestros nietos. Pero queda la pregunta de oro, ¿no? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este estudio, por esta clase. Señor, atesora todos estos conocimientos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer, sobre todo espiritualmente en ti, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues mi hermano, mi hermana, agradecer mucho su tiempo, pedirle que siga usted leyendo el Evangelio de Mateo y que en la clase usted nos pueda ir siguiendo ahí con su Biblia en el Evangelio, ¿no? Y bueno, pues nos veremos próximamente para la sesión número 11. Dios le bendiga.